no el señalador. Como vemos en esta estructura, la parte, los vasos iniciales van a estar en la parte de la dermis, que se van a comunicar a través de estos vasos iniciales precolectores a los colectores, y va a haber vasos precolectores que van a conectar colector con colector, y aquí hablamos de los vasos perforantes. Gracias. Todavía no pasa. Okay. Los vasos iniciales, que es la primera estructura de este sistema, absorben una carga linfática de 1 a 3 centímetros, es un área muy pequeña. Es un área muy pequeña donde drena y que se van a encargar de drenar la superficie corporal. Estas drenan pequeñas partes. Se hace un conjunto de zonas cutáneas, que estas zonas cutáneas se les llama plexos vasculares linfáticos, y que estos plexos van a desembocar en los ganglios linfáticos. Estos vasos iniciales son pequeños, absorben gran carga de la linfa, y su forma es en forma de dedos. Esta forma la dan las capas de células endoteliales, que estas células endoteliales están sobrepuestas con bordes, que esto permite que no se cierren por completo, pero que solamente se van a abrir a una cierta presión, y que estos vasos iniciales tienen un diámetro un poquito mayor que los vasos sanguíneos, y que gracias a esta estructura es la parte que permite el que absorba moléculas de gran tamaño. Están unidas por redes fibrosas y por filamentos de anclaje. Estos filamentos de anclaje son los que dan soporte a estos vasos. Estos vasos iniciales tienen movilidad. Se encarga de la movilidad. Para esto se ayudan de filamentos de anclaje, fibras elásticas y tejido conectivo. Estas fibras elásticas son fuertes y transmiten la fuerza, pero siempre van acompañadas de las fibras elásticas. Estas fibras elásticas y de colágeno van siempre paralelas, ya que una es de protección a la otra. Las fibras de colágeno van a permitir que estas fibras elásticas se estiren hasta determinado tamaño, ya que si se estiraran de más, estos vasos corren el riesgo de romperse. Estas fibras son ricas en proteoglucanos, en fibroblastos, que van a sintetizar los proteoglucanos, y se encuentran en gran parte de los órganos. Tenemos un efecto chimenea en estos vasos pequeños, los vasos iniciales y los precolectores. Hablamos de un efecto chimenea cuando los vasos de gran tamaño hacen cierta presión y succión en los vasos pequeños, como son los vasos iniciales y los precolectores, y esto hace que la linfa se drene más rápido. Después de los iniciales vienen los precolectores, que estos solamente van a hacer van a permitir el paso de la linfa de los vasos iniciales hacia la siguiente estructura, que son los vasos colectores, y que tienen válvulas precarias. Los colectores, sin embargo, ya tienen 3 capas. La capa íntima, que tiene numerosas válvulas; la capa media, que tiene las células musculares, y que esta capa se encuentra en la parte media del vaso. Las válvulas
carecen de esta musculatura. Por eso se les ve esta estrechez. Y esto es lo que da esta característica anatómica. La capa adventicia, que está unida al tejido conectivo. Entre válvula y válvula se encuentra el linfangión, según Merlin. Este linfangión es el corazón de este sistema, es el que se va a encargar de la motricidad de este sistema. Para que se mantenga un flujo linfático, no solamente está el linfangión, también nos ayudamos de algunas otras estructuras, como son los músculos, que al hacer la contracción ayudan al impulso de esta linfa. La pulsación de las arterias y en caso de los pacientes con problemas de linfedema, el drenaje linfático cuando aumenta el peristaltismo del intestino ayuda a este flujo de la linfa. Los ejercicios, la presión negativa que se da al momento de la inspiración y las presiones externas cuando se presentan las pacientes linfedema, como son no solo el drenaje linfático, sino el vendaje multicapas, las prendas de compresión y los movimientos activos y pasivos de las extremidades. Obviamente, la motricidad del linfangión, que este linfangión se va a contraer de 1 a 30 veces por minuto y que se considera el corazón de este sistema. Llegamos a la siguiente estructura, que son los nódulos linfáticos, donde en su parte convexa tenemos los vasos eferentes y los vasos aferentes, los senos intermedios, donde en estos senos llegan los antígenos y ahí son detectados. Los vasos de inmunidad, las células de inmunidad que se encuentran aquí, los trituran, los deshacen y esto permite que los nódulos, por lo tanto, se consideren como los filtros biológicos, limpian la linfa, concentran el 50% de la linfa. Quiero decir que cuando la linfa llega a estos nódulos, tiene un cierto grado de agua, ¿no? Mínimo. Aquí absorbe esta agua gracias a la presión coloidosmótica. Por lo tanto, reduce la cantidad de la linfa y la vuelve más espesa. Las células inmunitarias, esto que estén en forma constante, sensibilizándose ante diferentes antígenos, hace que maduren y que una vez que maduren, salgan a la circulación. También aquí iniciamos la inmunidad específica, linfocitos B, linfocitos T. Se depositan sustancias que no se pueden excretar. Por lo tanto, dentro del organismo hay de 600 a 700 ganglios, de los cuales 160 se encuentran en el cuello y están en diferentes regiones, así que van a adquirir el nombre de la región donde se encuentran. Por lo tanto, ya vimos que tienen la función de filtración de la linfa, el espesamiento de la linfa, activación del sistema nervioso al sensibilizar a estas células de defensa y el depósito de sustancias no degradables. Y llegamos a la parte que se considera la parte terminal del sistema linfático, que son los troncos. Tenemos 9 troncos, el tronco yugular derecho e izquierdo, los troncos subclavios derecho y izquierdo, tronco broncomediastinal y el tronco lumbar, que el tronco lumbar se une con el tronco intestinal para formar la cisterna de Pillet. Estos troncos van a drenar esta linfa hacia 2 grandes vasos, que uno es el ducto linfático derecho y el otro es el ducto linfático izquierdo. Estos ductos, el ducto torácico, que es el más importante porque va a drenar gran parte de la linfa, va a drenar la vena subclavia izquierda, la porción abdominal, porción torácica, porción cervical y la cisterna de Pillet.
Sin embargo, el ducto linfático derecho va a drenar la vena subclavia derecha. De los miembros superiores se van a drenar cada uno al lado que le corresponde. Aquí solo en esta imagen cabe mencionar que tenemos un territorio cefálico, que este territorio cefálico se echa a andar con las pacientes que tienen una disección ganglionar. Pero el problema es que no todas las pacientes lo tienen. En el 60% de las personas se presenta. Tenemos las anastomosis. Estas anastomosis son vasos que se encuentran en desuso. Estos vasos son colectores que se van a comunicar con un grupo de ganglios. Estas anastomosis no poseen válvulas de seguridad, por lo tanto, el flujo puede ser bidireccional. Y estas anastomosis son las que vamos a usar cuando damos el drenaje linfático. Sin embargo, para que este sistema lleve su función a cabo, se necesita de una célula con una membrana semipermeable, donde a través de la difusión de ósmosis y de la presión coloidosmótica van a permitir el paso de sustancias y la salida de las mismas. Este líquido, el líquido intersticial es la sexta parte del volumen total del organismo. Este líquido está compuesto por asas de fibras de colágeno y filamentos de proteoglucano, que se forman en forma de marañas, que son muy delgados, y por eso es que se les da el término de masa de cepillo. Aquí los vemos. En este líquido intersticial hay líquido libre que corre por estos riachuelos que se encuentran arriba de las fibras de colágeno. En estos riachuelos son pequeños, pero permiten el paso de este líquido. Cuando estos riachuelos empiezan a absorber esta cantidad de líquido libre, que además en más de un 50% se presenta un linfedema, un edema. Me regreso tantito. Este espacio además cuenta con vesículas, que estas vesículas van a ser las que van a captar la proteína y la van a triturar. Gran parte de la proteína va a pasar al torrente sanguíneo y otro se va a quedar en el espacio intersticial, donde va a ser captado por el sistema linfático. Los filamentos de proteoglicanos, estos van a dar el aspecto gelatinoso a esta parte o sustancia especial o sustancia fundamental de este espacio, donde estos proteoglucanos van a tener diferente porosidad y van a permitir el paso de sustancias, van a seleccionar las sustancias. Hablamos de una filtración de líquidos a través de los capilares. Para que se pueda llevar a cabo la filtración y la reabsorción, hablamos que debe de haber una presión hidrostática, una presión coloidosmótica y un coeficiente de filtración, donde hablamos que la presión capilar va a estar dada por la presión del líquido intersticial, la presión del líquido coloidosmal y la presión del líquido coloidosmótico, pero de la presión intersticial. Por lo tanto, hablamos que las proteínas, que la albúmina es la más abundante en el organismo, ¿no? Va a ser una presión media en las arteriolas de un 15 a 25 miligramos de mercurio.
Quiero decir que la presión capilar externa va a tener 30, va a ser 30 miligramos de mercurio, mientras la presión negativa va a ser de 3 de líquido libre en el intersticio. La presión coloidosmótica va a ser de 8. La ecuación de esto nos va a dar 41. Pero también hay una fuerza que tiende a desplazar los líquidos al líquido intersticial, y donde está dado por la presión coloidosmótica, que esta va a equivaler a 28. La ecuación de esto nos va a dar una fuerza neta de salida al exterior de la arteria, que va a ser el 13 miligramos de mercurio, pero que también tenemos una fuerza que va a desplazar el líquido al interior, y que va a estar dado por la presión coloidosmótica, y va a equivaler a 28 miligramos de mercurio, mientras la fuerza que desplaza el líquido exterior en el capilar es de 10. La presión negativa libre en el intersticio, que va a estar dada por las presiones coloidosmóticas del líquido, y equivale a 8, y la ecuación de esto nos da una fuerza de salida de 7. Y aquí hablamos hablamos del equilibrio de Starling, donde este equilibrio nos habla de las fuerzas anteriores y donde nos dice que la presión media es de 17 de la salida del líquido intersticial. La presión negativa del líquido es de 3 y que tiene una fuerza total de 28.3. Y hay una fuerza que tiende a desplazar la entrada de este líquido hacia los capilares, donde la presión coloidosmótica del plasma es de 28, y que la suma de estas ecuaciones nos va a dar una fuerza neta de salida de 0.3. Esto quiere decir que la filtración es muy baja, y que de eso se trata, es el equilibrio de Starling, donde sea mínimo la filtración a la reabsorción. La formación de la linfa está dada por proteínas que tiene de 75 a 100 gramos que se forman al día, agua del intersticio, células linfocíticas, productos de desechos de células, como son células de bacterias, y de grasa. La velocidad del flujo linfático en reposo es de 100 mililitros por hora, del conducto torácico es de 20 mililitros por hora, por lo tanto, en su totalidad al día drenamos entre 2 a 3 litros al día, lo cual este sistema es sumamente lento. Gracias. Ok, muchas gracias, Hilda, por tu participación. Ahora las dejo en manos de la presidenta de la Asociación Linfática. Ella es la licenciada María Eugenia Ramos Rayón y es especialista en técnica tanto Boder como Leduc. Gracias, Vero. Es un placer estar aquí con ustedes y un doble placer que haya médicos. Créanme que para nosotros es un gran triunfo y esto, aunque son muy pocos, porque en realidad nos parece que no les interesa mucho a nuestros médicos saber de esto, pero los felicito y les agradezco su presencia, especialmente porque ustedes se interesan por los pacientes que tienen este problema del linfedema. El linfedema es un padecimiento que a la fecha pareciera que está oscuro, que nadie lo conoce y que nadie, o los médicos que son los que operan, que son los que dan el tratamiento a estos pacientes para su subsistencia, lo desconocen. Entonces, me voy a permitir dar a ustedes un pequeño resumen de lo cual ustedes son súper expertos, porque voy a hablar de temas de ganglión centinela, etcétera, pero lo hacemos con el afán de que los fisioterapeutas y enfermeras que estén presentes también lo sepan, porque hay unidades en donde no se maneja el paciente oncológico, sin embargo, abre muchas dudas.
Entonces, ¿me dan algo que sirva, por favor? Ok, bueno, la Asociación Linfática se encarga de preparar a fisioterapeutas, médicos, enfermeras con una certificación para dar esta terapia, porque es muy importante que también la persona que vaya a acercarse al paciente con este problema sepa darlo. Hay una confusión tremenda en lo que es un drenaje linfático estético y uno terapéutico, como es este. Entonces, yo les recomiendo que si quieren enviar o ustedes mismos quieren tomar esta certificación, lo hagan en la Asociación Linfática, por favor. Y bueno, tenemos aquí la glándula mamaria, ¿verdad? En donde nos dicen que cuando se tiene un linfedema, generalmente el 90% de los cánceres que hay en la mama resultan en estos lobulillos. Cuando se hace una mastectomía con una disección axilar, yo también voy a empezar a jugar con estas cosas, en alguna parte de estos lobulillos existe un tumor, pero el 90% de los cánceres de mama aparecen en los ductos. El sistema linfático es muy afín a el cáncer, entonces hace redes para hacer metástasis y los médicos tienen que disecar estos ganglios linfáticos. Hace rato hubo una presentación muy interesante del doctor Mahfouz, que viene del FUCAM, en donde marcó excelentemente con unos estudios que son muy recientes en el 2011 y 2014, acerca de la necesidad de que los cirujanos tomen más en cuenta hacer el ganglio centinela, porque en la mayoría de los casos es inútil. En el 60-70% de los casos que hacen disecciones ganglionares, todas son negativas. Entonces, son complicaciones que los pacientes no deberían tener porque sus ganglios son negativos. Y bueno, ¿qué es lo que causa el linfedema? Tenemos la presencia del linfedema primario, que si no conocemos qué es un linfedema secundario, tal vez no podamos diagnosticar uno primario, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos al linfedema secundario, que es del que nos vamos a encargar por ser una plenaria de cáncer de mama. El cáncer de mama, por supuesto, los linfomas, pero los linfomas cuando aparecen, el tratamiento que merece es sistémico, no es quirúrgico, que puede complementarse con alguna cirugía solo para diagnóstico, ¿verdad? Y eso, bueno, no les voy a dar una clase, por supuesto, a ustedes. Las infecciones, que son también de aparición espontánea y muy frecuente en este tipo de pacientes. Las grandes cicatrices. Pacientes que no necesariamente tienen cáncer, también con este tipo de problemas de cicatrices enormes, se puede presentar un linfedema. Traumatismos. El tratamiento per se del cáncer de mama como la radioterapia. Ya una disección axilar representa un riesgo, aumenta el riesgo con la radioterapia. Cirugía por cáncer de mama, el síndrome de vena cava, que no es lo que a nosotros nos corresponde tratar, pero lo deben conocer los terapeutas. Cirugía plástica, toda la manipulación que hacen a la piel, al sistema linfático, a los ganglios linfáticos cuando están haciendo una rotación de músculo o un implante, etcétera. Créanme que hemos tenido pacientes con grandes problemas por tanta manipulación como en este caso. Esta paciente fue tratada con cirugía reconstructiva a los 3 meses de terminar la radioterapia. Por supuesto que tuvo una expulsión del implante porque la piel no estaba preparada. Entonces, en algunos lugares hacen esas cosas, tal vez porque ignoran la temporalidad que deben dejar pasar para que esa piel sane, se recupere y sea lo suficientemente fuerte para solventar ese implante. Las quemaduras también generan linfedema, pero de eso vamos a hablar más tarde. El linfedema primario. Tenemos que el linfedema primario puede ser precoz o tardío.
No, en nuestro país no existen grandes estadísticas acerca de este padecimiento, sin embargo, existe. Y no podemos cerrar los ojos y tampoco podemos tratar a estos bebés como si fueran trombosis, que a veces se dan los casos, créanme. Pero para eso estamos aquí, para mostrarles lo serio que puede ser este linfedema en un pequeño, que pueden tener síndromes diversos como este tipo de mangiomas con problemas neurológicos que existen también. Solo hago mención por presentarles parte del linfedema primario y que lo conozcan, pero en realidad no es lo que nos atañe. Lo que nos atañe es el cáncer de mama, que el cáncer es una proliferación acelerada, desordenada, exponencial de células malignas, ¿verdad? Que se van deformando, se van transformando en células cancerosas. Bueno, quedamos que el 90% de ellas es ductal, el 10% es lobulillar. Entonces, en cualquier parte de la glándula mamaria existe un tumor y ese tumor tiene que ser extraído. Dependiendo de la etapa clínica, por supuesto, se hace una mastectomía una mastectomía radical y a veces también modificada. Lo que quiero darles a conocer y que es muy triste en nuestra actualidad, ese tipo de cirugía que ustedes ven, no les va a parecer desconocida, ¿verdad? Fue en la época del doctor Halsted, en el siglo XX, hace un siglo que se hacía esto. Vean ustedes las grandes cicatrices que hacían verticales, quitaban los músculos pectorales y por supuesto disecaban a profundidad extrema los ganglios linfáticos. ¿Y cómo quedaba esta paciente, verdad? Con esta gran deficiencia de ganglios linfáticos y por supuesto un linfedema tremendo. Desafortunadamente sigue pasando en la actualidad. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No se ha quitado esa vieja escuela de gente que sigue haciendo este tipo de cirugías. Esta es una paciente que tiene 5 años de operada. Como ustedes verán, es una mastectomía bilateral. Vean ustedes lo cruenta de las cicatrices, que pareciera que es como maldad, ¿verdad? Es muy triste porque a veces me dicen las pacientes, ojalá alguno de los médicos cirujanos les dé cáncer para que sientan todo lo que sentimos nosotras, porque de verdad cuando llegan al consultorio a pedir ayuda, al que odian más es al cirujano. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué el doctor no me dice qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué no me dice que se me van a notar aquí las costillas y que en mí ya no es propicio hacer una cirugía reconstructiva? ¿Por qué me bloquean de esa manera? Me han atrofiado la vida. Aparte de que tengo que vivir con brazos inmensos, de que esta es la única movilidad máxima que puedo tener, que estoy deforme, que mi esposo me ha dejado por estar así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero créanme que estas pacientes sufren mucho. Tienen que ir a un tratamiento psiquiátrico, por supuesto, apoyo psicológico, tanatológico, para que puedan solventar toda esta condición. Y aparte, el dolor que genera la espalda, las posturas álgidas, el no poder ni siquiera sostener la taza de leche o de té que se tienen que tomar. Entonces, por eso estoy muy contenta de que, aunque sean poquitos los médicos que estén aquí, estén interesados en esto, porque yo creo que a partir de hoy, las indicaciones que ustedes van a dar a sus pacientes van a ser más reales. Afortunadamente existen ya varios tipos de cirugía, que son estas. Puede ser una mastectomía simple, que no hay necesidad de disección ganglionar, y eso es dependiendo de la etapa clínica, por supuesto. Existe la mastectomía, aquí está, radical modificada, que es esta, solamente se retira la glándula mamaria sin el músculo pectoral. Por aquí debe andar la cicatriz, que es muy pequeña, de la disección axilar, y
una cuadrantectomía o lumpectomía en donde solamente hacen un corte muy pequeño de tipo de rebanada de pastel para quitar el tumor, sin necesidad de hacer más traumas a esa paciente. Existe afortunadamente el ganglio centinela, pero déjenme decirles que yo vengo del Hospital de Oncología del siglo XXI, en donde se hace muy poco ganglio centinela. Desafortunadamente, no sé qué les pasa a los doctores, pero no lo piensan como un método. Yo sé que es, por supuesto, en etapas iniciales y que en nuestro país las etapas iniciales son muy difíciles de que caigan, ¿verdad? Porque caen más las etapas 3, 4, en donde ya esto es imposible. Pero hace rato, afortunadamente, el doctor Mahfouz nos dijo que igual al haber un ganglio centinela positivo, no tiene tanta ventaja. Entonces, cuando este era el principio, cuando se localiza el primer relevo ganglionar, se envía a patología y entonces si el patólogo dice que este ganglio es positivo, se hace la disección ganglionar. Pues hace media hora el doctor Mahfouz dijo que con 1, 2 o 3 ganglios positivos en etapas iniciales no hay necesidad de hacer una disección ganglionar. Entonces, piénsenlo por favor, acérquense al doctor Mahfouz y pídanle esa presentación o esos artículos en donde están avalando esto que les estoy comentando. Y esto es fabuloso porque no sabemos en qué momento nosotros también podemos tener este problema. Y que nos vacíen la axila cuando un ganglio centinela, uno solo, es positivo, es como un crimen. También existe la parte de la sonda gamma, que no se las voy a comentar porque ustedes son expertos en eso, el mapeo de ganglio centinela. Con la sonda gamma se hace el mapeo, se localiza el ganglio y se envía a patología. Aquí está la imagen de la disección ganglionar, pero bueno, yo estoy inmensamente feliz por lo que acaba de decir el doctor Mahfouz, porque entonces se van a evitar muchísimos problemas. Esto es para los cánceres in situ, que todavía no son tumores, que se pone un arpón, por ahí alguien me preguntaba, ¿y qué hacen con esas calcificaciones? ¿Se quedan hasta que se haga tumor? No. Este es una biopsia guiada por arpón, en donde se inserta este arpón donde están estas microcalcificaciones, se extrae una buena porción de ese tejido, se amplían los márgenes si es necesario y se da tratamiento a esa paciente, salvan esa glándula mamaria. Bueno, hablando de cirugía reconstructiva, es un proceso muy largo que tienen que recorrer las pacientes. Primero es la mastectomía, la recuperación de esa mastectomía, porque nosotros podemos dar la rehabilitación desde la primera semana de posoperadas, que más adelante la doctora Verónica les va a hablar de esa condición. Pero aquí lo que me interesa es que vean, ojalá en la primera cirugía todas las niñas quedaran así de bonitas, ¿verdad? Pero no, a veces el desconocimiento de el saber qué tiempo deben dejar recuperarse la piel después de la radioterapia genera muchos problemas. El rechazo del implante, el que el tejido se necrose, etcétera. Pero aquí vemos ya un brazo con linfedema. ¿Y qué hacemos cuando tenemos este tipo de problemas que las pacientes frecuentemente están en el quirófano o porque ya se infectaron o porque el tejido está necrosado, etcétera? El riesgo aumenta de sufrir linfedema. Yo les pediría que a sus pacientes que van a mandar a cirugía reconstructiva, les recomendaran ir primero con un terapeuta para que mida ese brazo, y si están en etapa preventiva, les recomienda el terapeuta una manga, la cual debe entrar el paciente al quirófano con esa manga, porque durante toda esa reconstrucción se hace tanta manipulación al sistema linfático que puede hincharse incluso en ese momento. Vean ustedes, rotación del dorsal ancho y lo que decíamos anteriormente, ¿no? Grandes cicatrices, aquí está. Extensas cicatrices, el 85% de nuestro sistema linfático está en la piel, pero vean ustedes todo el daño que se genera a la piel cuando se hace o se intenta hacer esta reconstrucción. No es nada más un cuadrante, son los dos, a veces son mastectomías bilaterales que debemos saber tratar
pero principalmente actuar en la prevención, no cuando está el brazo hinchado, pero muchas veces, y esto sí, créanme que es cierto. No se ponga la manga porque todavía no se le hincha el brazo. La manga es preventiva. Hay una manga preventiva de bajo nivel de compresión, pero es precisamente para evitar esto. En mi hospital, tristemente, tengo que reconocer que esa indicación le dan a mis pacientes cuando las ven con las mangas preventivas. Quítesela porque usted no la necesita. Quítesela porque a uno se le hincha el brazo. Pues no, es preventivo. Si esas pacientes han acudido a un terapeuta es porque ya les aplicaron su manguita para evitarlo. Entonces, hay diferentes tipos de compresión que la doctora les va a dar al rato, las compresiones y en qué momento se utilizan. Pero si ustedes ven a una paciente con su manguita, no se la quiten. Vean el tipo de extensión de cirugías y de cicatrices que afectan terriblemente al sistema linfático. Y aparte de la cirugía tenemos también la radioterapia. La radioterapia tiene otra condición todavía más difícil. Después de hacer un corte a la piel, una gran cicatriz, tenemos, por ejemplo, estos casos cuando se les da otra vez radioterapia paliativa, ¿verdad? Para contener el sangrado, queda la piel en las pacientes para control local con quemaduras de segundo grado a veces, y esto genera otro riesgo para tener linfedema. Aparte de la gran cicatriz, tenemos estas quemaduras, ¿verdad? Y como ven ustedes, pues la paciente ya tiene linfedema. El linfedema, bueno, es un recordatorio nada más. Se define como un aumento anormal de líquido rico en proteínas en el espacio intersticial, debido a una alteración de la capacidad de transporte del sistema linfático y se manifiesta con esta diferencia de tamaño, un crecimiento anormal. Pero algunas pacientes como que se acostumbran a tener ese brazo porque su doctor le dice, pues así quédese, está usted viva, está bien, ya no se preocupe por ese brazo. Pero no, hay mucha gente joven que trabaja, hay mucha gente que en ocasiones son los únicos proveedores en casa. ¿Y qué hacen con ese brazo? ¿Verdad? Vamos a ver ahora las etapas. Esto es muy interesante porque aquí ustedes entonces van a detectar en qué etapa se encuentra su paciente. La etapa 0 es la etapa de latencia en la que el paciente no tiene linfedema, pero está en riesgo. Siempre que hay una disección axilar, a partir de una disección axilar el paciente está en riesgo. Y se deben realizar las medidas preventivas que vamos a hablar más adelante de ellas. La etapa 1. En esta etapa es una piel depresible, movible, blanda al tacto, el edema es reversible y puede ceder con la postura, a veces nada más con la recomendación de que eleven el brazo de 30 a 45 grados en una almohadita, ¿verdad? Que descansen y que hagan los ejercicios que deben hacer, por supuesto. Es un grado leve, la medida es de 2 a 3 centímetros en comparación al otro brazo. La diferencia es de 150 a 400 mililitros en volumen total de agua y representa una diferencia del 10 al 20% de un brazo al otro, al sano. La etapa 2. La piel no es depresible, aquí ya empiezan los problemas, no deja fobia, consistencia esponjosa, ustedes van a sentir el brazo un poquito más endurecido, es espontáneamente irreversible, existe ya cierta fibrosis, la fibrosis es una dureza que pareciera que están tocando un cartón, es una dureza que empieza a generar tanto problema a las pacientes, que empieza a generar más peso, molestias, está todavía el brazo más lábil de tener infecciones y no cede con la postura. El grado 2 es de 3 a 5 mililitros en comparación de 5 centímetros en comparación al otro brazo, con una diferencia de 400 a 700 mililitros retenidos ahí de agua y representan del 21 al 40% de diferencia con el otro brazo.
Esta imagen la pongo especialmente por las figuritas que están aquí marcadas en el brazo, porque este bracito ya disminuyó de tamaño, estaba más grande, por supuesto. Este es el estadio 3. La piel es de consistencia dura, leñosa, con mucha fibrosis, cambios tróficos, acantosis, depósitos grasos, crecimientos duros, hasta papilomatosis puede haber ya en este nivel. Es irreversible. El grado 3 ya es un grado grave, es mayor a 5 centímetros y la cantidad de agua que está retenida aquí es aproximadamente de 750 mililitros. Imagínense ustedes estar cargando esto 24 horas al día cuando tienen que ir a trabajar, cuando tienen que atender a los niños, y representa una diferencia con el otro brazo de más del 40%. A esta paciente, para trabajar la fibrosis, se le tiene que poner un material que, aparte de ser muy costoso, es muy doloroso, es muy molesto y es muy desgastante, porque traer todas estas cosas que ponemos aparte de las 8, 10, 12 vendas que tenemos que aplicar para este tratamiento es tremendamente difícil. Y bueno, cuando tenemos este tipo de brazos, pacientes que son ya terminales, que la enfermedad tiene recurrencia y que ya no hay más que la quimioterapia a veces para paliar estas metástasis, bueno, nosotros también damos tratamiento paliativo para mejorar la calidad de vida de estas pacientes que están a punto de perder la vida, pero que tienen un gran control del linfedema a pesar de esta condición. Y que me dicen de las erisipelas que suelen ser muy costosas. Hace poco la doctora Inés Aldívar, infectóloga del Hospital de Oncología, hizo un presupuesto más o menos de cuánto se gasta por día con una paciente solo con erisipela. Un día cuesta 15,000 pesos, un día, nada más con antibióticos, porque no hablamos de otras complicaciones, ¿verdad? Si el paciente es diabético, dependiendo de las enfermedades concomitantes que se vayan agregando y el tiempo de estancia que se llevan, porque hemos tenido pacientes con celulitis incontrolables hasta más de 20 días internadas. Entonces, aparte de lo costoso, la paciente tiene que sufrir todo esto, tiene que cargar con un peso tremendo. ¿Y por qué? Porque no le dimos las medidas preventivas, las medidas higiénicas. Ellas deben extremar la higiene en esos miembros donde han sido disecados los ganglios linfáticos. Bueno, comentaba solo para hacer énfasis en el linfoma. Los linfomas, bueno, ¿pueden causar linfedema? Sí. ¿Por qué? Porque están obstruyendo parte del sistema linfático. Pero el tratamiento no es la terapia descongestiva que nosotros damos, el tratamiento es sistémico, el tratamiento es quimioterapia. Y bueno, el síndrome de vena cava, que generalmente es cuando la enfermedad es recurrente a los ganglios linfáticos que están cerca del timo, en la región del cuello, las supraclaviculares, y que generalmente son de difícil control, que también el control es sistémico. Y bueno, aquí voy a regresarme un poquito de los casos anteriores para que ustedes vayan haciendo un poco de ejercicio para diagnosticar un linfedema, porque esto es solo para prevención. Si ustedes quisieran hacer un diagnóstico diferencial entre una trombosis, porque también se da una trombosis, y generalmente nuestros pacientes con linfedema son tratados siempre como trombosis, siempre. Les aplican sus dosis de antitrombóticos que no tienen nada que ver con este problema, pero bueno, a veces no se tiene la opción de enviar a ese paciente por sus recursos económicos o por la institución en la que están al angiólogo para que haga un estudio en donde valore si en realidad es una trombosis o no. Pero de ahí la importancia para hacer una buena anamnesis y una buena exploración física. Y hablando específicamente del cáncer de mama, bueno, tenemos que saber que es el signo de Stemmer, que debe estar presente en un linfedema
Los signos son el estémer positivo, que ahorita les voy a enseñar qué es, hinchazones asimétricas. No va a ser necesariamente que el miembro esté completamente hinchado. Es una cuestión asimétrica. Puede estar hinchada la mano, puede estar hinchado solamente el antebrazo, etcétera. Pliegues cutáneos naturales muy marcados, sobre todo en las articulaciones y los dedos. A menudo las hinchazones en el dorso de la mano y la piel está lisa y tensa. Ese es el signo de Stemmer. Cuando el signo de Stemmer está presente es que ustedes se toman un pellizquito de la piel exacto, como lo acaba de hacer ahorita el doctor. Se hace un pellizquito en el primer ortejo del dedo y si la piel alcanza a hacer ese pellizco, entonces el Stemmer es negativo. Pero si no lo pueden hacer, es que está hinchado ese dedo, entonces el Stemmer es positivo. El godete, bueno, ustedes ya lo conocen y lo manejan muy bien, ¿verdad? Es ese hundimiento que se hace cuando se presiona la parte hinchada. Esto es muy importante, porque si sabemos que el paciente tiene una disección ganglionar, pues es obvio que va a tener linfedema. No siempre. Ojalá encontráramos a los pacientes en etapas preventivas en donde no tiene linfedema y le podemos recomendar una manga preventiva, pero sí debemos ser muy incisivos en qué tipo de cirugía hicieron, cuántos ganglios retiraron, si fue ganglio centinela, si la fecha de la cirugía, qué brazo dominante, eso es muy importante también, si hubo cirugía reconstructiva, qué ocupación tienen, porque a veces eso determina el futuro para esas personas. Hemos tenido pacientes que son o amas de casa o que son, su trabajo es tan arduo que tienen que estar ocupando las manos y entonces están en riesgo de padecer el linfedema. Darles los ejercicios adecuados, la compresión adecuada para que eso no suceda. Y la edad, por supuesto. La edad también es muy importante. Y bueno, como ven ustedes, esta es una fotografía que ya habíamos visto antes. Es una paciente. Antes de pasar a eso. Algo muy importante, los accesos vasculares. Los accesos vasculares que se les instalan a los pacientes son muy importantes para saber qué tipo de ejercicio les damos, porque si tienen un acceso vascular que está implantado en el cuello, hay algunos ejercicios de movimientos rotatorios de la cabeza que no pueden hacer, incluso los de hombro. Deben estar muy pendientes de vigilar y verificar que sus pacientes, qué tipo de catéter tienen. Y bueno, tenemos el catéter PICC, que ustedes ya lo conocen, es un catéter largo que se inserta en la vena, a través de la vena cefálica basílica y que llega hasta el corazón. Pero el acceso es externo, por lo tanto, este acceso va a estar del lado contrario, al lado de la disección ganglionar, por supuesto. Estos accesos son temporales, pero sí pueden generar cierto problema a la hora de hacer ejercicios. Vean ustedes, este es un adulto mayor, pero esto existe al día de hoy. Son instalados este tipo de catéteres externos para la aplicación de quimioterapia después de la cirugía. Entonces, a este tipo de pacientes no se les debe indicar ejercicios, especialmente si tienen el acceso externo. Porque esta capa que se ve aquí es un apósito transparente, el cual se pega a la piel y si el paciente empieza a sudar por los ejercicios que hacemos, los pueden hacer, pero no tan extenuantes. Deben ser un tipo de ejercicios del que vamos a hablar más adelante y deben ser muy cuidadosos con estos accesos vasculares. Este es otro tipo, que es el catéter puerto. Y estos catéteres puertos pueden estar instalados hasta en el brazo. Son una maravilla, son subcutáneos, pero también tienen ciertas limitaciones por la anatomía, por el sitio de inserción, por donde estén insertos estos catéteres. Entonces, todos esos catéteres que nosotros vimos los instalamos en el hospital, especialmente el catéter puerto. Pero sí,
Al día de hoy, bueno, no hemos visto mayor problema con ellos, pero hacemos mención de esto porque es muy importante que lo sepan. Este es un caso clínico, una mujer de 28 años de edad, con una mastectomía radical modificada derecha de hace 7 días, trae un drenaje, su herida está limpia y afrontada con datos de colección en esta parte, si ustedes alcanzan a ver, todavía está muy hinchada del brazo. Ella es diestra, es secretaria, madre de 2 niños y de 2 y 4 años. Las actividades que ella tiene que hacer son muchas. No tiene apoyos más que de su esposo y el esposo, bueno, está todo el día trabajando, ¿verdad? Hablando de la anamnesis que tenemos que hacer a los pacientes, ya comentábamos que era muy importante las actividades que tengan que hacer estas pacientes y saber a dónde derivarlas. Si ustedes se dan cuenta, ya hay un linfedema en el brazo derecho, pero no podemos hacer mucho. Sin embargo, sí hay cosas que podemos recomendar a estas pacientes para evitar este linfedema y que empieza a ser en muchas de las ocasiones muy dolorosos. Entonces, ¿qué creen ustedes que pudieran recomendar a una paciente que ya tiene linfedema, que ya marca aproximadamente 3 centímetros de diferencia con lo que ya hemos visto? ¿Qué recomendaciones le dan ustedes, doctores, en la actualidad a esta paciente? Sí. Gracias. No cargar objetos mayores de 2 kilos, hacerse un aseo especial a ese brazo, no tomar tomas de sangre ni la presión tampoco, posturas adecuadas, no dormir sobre ese brazo. Obviamente si la herida está afrontada, pues una curación asidua a esa herida, ¿verdad? Y como tiene una herida abierta, pues no va a entrar a ninguna alberca, ni jacuzzi, ni nada de eso, pero sí estar alejada del calor. Ayer comentaban de guisar. Yo en lo personal, o sea, yo soy médico rehabilitador y doy terapia de manejo de pacientes con linfedema. Ajá. Y sí estoy muy interesada en saber qué otras recomendaciones le darían ustedes. Yo en lo personal paso una película informativa, le doy información directa al paciente. En caso de que tenga linfedema, tomo las mediciones, que me interesa mucho esa etapa que van a manejar ustedes, y pongo una manga de compresión y termino con kinesiotaping, que es un vendaje neuromuscular, pero lo manejo para drenaje linfático. Además, todas esas recomendaciones me han dicho que porque no he hecho un tríptico. Ajá. Pero pues les grabo la película y se las obsequio, o sea, para que a lo mejor es demasiada información y para que la vuelvan a ver. ¿Cómo no, doctora? La valoramos e incluso podemos completarla o disminuir para que sea básico y no sea tan extensa, porque a veces los pacientes se aburren con tanta información. Sí, eso es muy breve, pero se las doy y a veces están muy abrumados con tanta información y les digo, pueden venir acompañados de un familiar, y me decía una de ellas, yo tengo que anotar todo. Le digo, no, pues le voy a obsequiar la película, pero realmente, o sea, estoy muy interesada en todo lo que ustedes hacen y sí me gustaría pertenecer a la asociación y aprender más, o sea, Bienvenida. los felicito. Bienvenida. Muy bien, es muy acertado lo que acaba de decir la doctora. Debemos dar ejercicios no tan intensos, que ahorita vamos a hablar de ellos. En esta pacientita ya no está indicada el uso de la manga porque ya existe la hinchazón. Entonces, doctores, por favor, cuando ya exista un linfedema, es contraindicación el indicar una manga. En estas pacientes ya no sirve. Se tiene que dar primero tratamiento y posteriormente se da la indicación de la manga, y los milímetros de mercurio que debe utilizar esta paciente es completamente diferente a una manga preventiva, porque necesita un mayor soporte, necesita de un tejido especial, dependiendo la piel que tenga, dependiendo el clima en donde esté, la temperatura es muy importante para ellas, el cuidado, la higiene, etcétera. Entonces, por favor, doctores, no indiquen mangas a pacientes que ya tengan el miembro hinchado.
Eso es una completa contraindicación. Envíelas con un terapeuta, que ahorita se las vamos a presentar a nuestras dos terapeutas de estrellas que están cerca de aquí, para que sean atendidas. Y nosotros tenemos una asociación en donde afortunadamente parece ser que en el interior de la República hay varios terapeutas certificados. Ojo, que estén certificados, por favor. Y bueno, teníamos por ahí una pregunta. ¿Sí? Bueno, yo soy la doctora Santiago, soy de Tabasco. En Tabasco tenemos clínica de mama y clínica de linfedema con la doctora Priego. Entonces, nosotros normalmente vemos, bueno, yo normalmente veo las pacientes posoperadas y yo soy quien les quita el Drenovac y hace la valoración inicial. Entonces, lo que nosotros hacemos allá y nos ha funcionado bien es, ahorita por ejemplo tienen los 7 días de posoperada, nosotros la dejamos con cita en 10 días, se le valora la herida, se le retira el Drenovac si es conveniente o no. Posteriormente se les da la hojita informativa con todas las indicaciones para evitar el linfedema, y la cita a clínica de linfedema se le da en 3 semanas. Normalmente este tipo de edemas así, que no es tan feo como otras pacientes o tan grave como otras, ceden normalmente cuando la doctora Priego les inicia los ejercicios de arco movimiento, y entonces ya después se le indica la manga preventiva. Entonces ya cuando ella las ve, realmente tenemos muchos pacientes que están en etapa preventiva, y ya eso es lo que nos ha funcionado a nosotros. Entonces ya no tenemos tantas pacientes con que se le tenga que iniciar tratamiento ya de drenaje linfático manual. Entonces es lo que a nosotros nos ha funcionado ahorita. Felicidades, doctora, muchas felicidades. Qué bueno que tiene una clínica de linfedema ahí, especialmente por el clima, porque a mayor calor, a mayor temperatura, bueno, siempre va a haber hinchazón. Sí. Sí, nada más una pregunta en relación a los diuréticos. Ah, excelente pregunta. Porque anteriormente los utilizamos, pero creo que están contraindicados, no sé, Sí. actualmente. Sí, si recuerda usted hace rato la presentación en donde se hablaba que el linfedema es una retención, pero especialmente de las moléculas de proteínas que no pueden ser secretadas a través de las venas. Son unas moléculas muy grandes que no atraviesan la pared de las venas. Por lo tanto, cuando las moléculas de proteínas se quedan en el intersticio, hacen un efecto de hidrofilia. Esas moléculas de proteínas absorben agua cuando están en el intersticio. Entonces, no están en su hábitat normal, que sería el sistema linfático, el sistema circulatorio. Y ese es el efecto de hinchazón. Mientras esas proteínas sigan o permanezcan en el intersticio y no sean expulsadas de ahí, que el único sistema por el cual van a salir es el sistema linfático. Pero si el sistema linfático está indispuesto, es insuficiente, hay una disección ganglionar, la capacidad de transporte está muy dañada. Entonces nunca van a salir esas proteínas. Si usted indica un diurético a esas pacientes, lo único que va a hacer es deshidratarlas y las proteínas ahí se van a quedar. Hay un efecto de rebote cuando se suspende el diurético, porque de inmediato, como la presencia de las proteínas empiezan a absorber agua y vuelven a hinchar el brazo, pero a veces en una dimensión mayor. Entonces, completamente negados esos diuréticos porque no son el alivio esencialmente para este problema. Para deshinchar. Mire, otra pregunta. ¿Sí? Es que estos pacientitos en el posoperatorio inmediato, en la primera semana, generalmente el Drenovac dura más o menos como unos de 7 a 10 días lo dejamos, el Drenovac. Así es. El problema es que muchos pacientes, como utilizamos el electrocauterio, entonces hacen seromas. Así es. Yo realmente he visto muy pocos pacientes después de la cirugía que hacen edema del brazo. Generalmente el edema del brazo se vea ya posterior a los meses, a los 6 meses. Yo lo que he visto a los 3 o 6 meses, pero la mayoría de los pacientes son muy pocos los que he visto que desarrollen edema del brazo. Sí. En donde he visto más pacientes con edema del brazo es en pacientes obesos. Ujú. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando se hace una buena disección axilar, también en ocasiones se puede lesionar la vena y eso puede condicionar también el edema. Claro, claro. Pero he visto que los pacientes cuando tienen una recurrencia tumoral, antes cuando tienen más posibilidades de tener edema del brazo. Ujú. Pero en este caso lo que hay que cuidar siempre es que no se les haga un seroma a los pacientes porque es un posoperatorio más tardado. Sí, sí. Pero yo generalmente cuando los opero siempre les recomiendo después de la cirugía que comiencen a mover
que hagan pues sus arañitas o que agarren un cordón y lo amarren a la puerta y hagan este movimiento y eso les ayuda mucho. Ajá. Pero pero yo he visto muy pocos casos de edema así severos, sí los he visto, Ajá. pero en los primeros días de posoperatorio no es tan frecuente. Un 30-40%, yo leí alguna vez un artículo donde decía que el 70% de las pacientes tienen linfedema en los primeros 3 años del posoperatorio. Entonces, la mayoría lo hacen los primeros 3 años, pero tenemos pacientes que 35 años después debutan con un linfedema y es una elefantiasis a veces. Ajá. Independientemente del tiempo, hay que buscar alguna posibilidad de alguna recurrencia. Ajá. Sí. Así es. Sí, sí, también cuando hay recurrencia de la enfermedad, a veces el linfedema es el que avisa de esa recurrencia, generalmente, y por supuesto la inmovilización del brazo. ¿Por qué? Porque de la nada ya no mueven el brazo y entonces se empieza a hinchar, entonces seguro tiene recurrencia a la axila o en alguna otra parte. ¿Otra pregunta? Ok. Continuamos entonces. Muy bien. En este caso tenemos una femenina de 45 años de edad con una mastectomía radical modificada del lado izquierdo, que actualmente está con tratamiento de radioterapia. A ella se le dio una rehabilitación porque sus arcos de movimiento estaban muy disminuidos antes de iniciar la radioterapia, entonces corría el riesgo de que por no abrir perfectamente el brazo se le suspendiera el tratamiento, pero sigue con esa disfunción. Entonces ya vemos aquí la piel que está sufriendo por las quemaduras de la radioterapia, la paciente tiene mucho dolor, está muy renuente al movimiento. ¿Qué harían ustedes? ¿Hay cirujanos aparte del doctor aquí? ¿Sí? ¿Qué le recomendarían a esa paciente? ¿O radioterapeutas? ¿Cuál es la recomendación que ustedes dan a esas pacientes? Y también aquí la situación es, primero piensen en la enfermedad de fondo. Estamos hablando de un cáncer. Aquí la cosa es primero concluir ese tratamiento de radioterapia, ponerle su manga, tratar de ver si es posible que haga ejercicio y no le veo otra cosa que hacer por el momento. Muy bien. Así es, debemos insistir en hacer ejercicios y por supuesto que no detenga el tratamiento de radioterapia, porque finalmente de esto depende también su vida, ¿no? De que no haya una recaída. Y bueno, nosotros en el Distrito Federal tenemos tiempos muy alargados de espera para que les den la radioterapia. Entonces, que a una paciente la suspendan porque no puede abrir bien el brazo, porque no se le da una rehabilitación adecuada también, no es nada agraciado, ¿verdad? Y bueno, pasen por favor. Les voy a presentar a Lore, es una terapeuta que está certificada por la Asociación Linfática. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Ahí estaba aquí está. Es la licenciada Lorena Grijalva, que está aquí en Monterrey, para los que viven aquí. Es una terapeuta certificada, ya no sé qué pasó, y pueden enviar a sus pacientes con Lore para que tengan una valoración o cualquier duda que tengan acerca del tratamiento posoperatorio, puede ser inmediato. Saber qué tipo de prendas también se localizan o que existen aquí en el estado. Y la doctora Silvia, que también está en Laredo, en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que si gustan pedir también sus datos, ella les puede dar ayuda acerca de toda esta información de la que acabamos de hablar, que bueno, es yo creo que muy importante. Y bueno, doy paso yo creo que a la parte de diferenciación de diagnóstico, ¿verdad, Albert? Tratamiento, perdón, se me olvidan luego las cosas. Los dejo con Alberto, que es técnico en fisioterapia y que les va a hablar del tratamiento.
Sí, buenas tardes. A mí me tocó el tema cómo identificar el linfedema y qué es la terapia descongestiva compleja. Bueno, como yo lo había comentado la licenciada Maru, vamos a ver cómo identificarlo. En primer lugar, vamos a hacer cambios en las extremidades. Comienzo lento y progresivo, no se dispara inmediatamente así rotundamente. Va a ser lento. El volumen no precisamente puede ser distal o proximal, puede ser distal, medial o proximal a la extremidad. Como ya lo había comentado, el signo de Godet es indispensable para saber identificar. Hay infecciones frecuentes que se pueden generar precisamente por el acúmulo de macromoléculas, proteínas en el espacio intersticial y en el sistema linfático. Ya cuando está más voluminoso la extremidad, hay sensación de pesadez, dolor, por la compresión que genera tanto vascularmente como también en el sistema nervioso periférico. Pues por la misma acumulación, por la misma acumulación de proteínas en el espacio, vamos a tener cambios en la piel, ulceración en etapas avanzadas, que eso por lo regular se genera en el estadio 2 y 3, va a ser asimétrica la extremidad. Nos va a limitar en el movimiento, todos los arcos de movimiento, precisamente por la misma pesadez que va generando, el mismo volumen que tenemos. Es sensibilidad alterada, precisamente por el daño que empieza a generar la lesión en el sistema nervioso. Causa debilidad porque la misma compresión hace que no exista una buena contractibilidad muscular, y eso genera precisamente pues debilidad muscular y atrofia principalmente. Da parestesias también. Ya como tratamiento, nos va a ayudar a mejorar la función en la vida cotidiana de las pacientes, ya que nos permite precisamente los arcos de movimiento más completos, nos permite tener una buena contractibilidad muscular, nos libera precisamente también el sistema nervioso periférico, también mejora las condiciones de piel y uñas y también un cambio de coloración en nuestra piel. Como ya habíamos comentado también, nos ayuda precisamente también a ampliar más los arcos de movimiento. Ya el tipo de tratamiento que nosotros como asociación les damos a los pacientes, ya en caso de un linfedema, principalmente pues en el estadio 2, porque luego muchas veces en el 1 puede ser nada más preventivo con ejercicios, pero ya aquí en una etapa 2 ya es urgente que la paciente tenga que tener su rehabilitación, porque si no puede generar precisamente, como habíamos comentado anteriormente, alguna infección que puede poner pues, en riesgo incluso su propia vida, puede limitar sus arcos de movimiento. Aquí en el drenaje linfático manual nos ayuda precisamente al momento en que nosotros estamos dando la terapia, es sumamente suave, nada más la compresión que tenemos que hacer en la piel es únicamente el peso que nos da la propia mano, no tenemos que hacer ni empujar, hacer presión, porque es donde se diferencia realmente de un masaje a un drenaje linfático. El masaje pues rebasa los límites intersticiales que perjudican y pueden, por la misma saturación que tienen los vasos linfáticos, podemos generar ruptura de los mismos, por lo cual generar precisamente que no tenga por dónde drenar y descongestionar el área. Pues únicamente el masaje está indicado también pues, para contracturas, para relajación, pero sin embargo, ya para un drenaje linfático, pues no, al contrario, es contraproducente y puede generar precisamente incluso pues alguna trombosis o algo, porque como hay retención de líquidos, puede provocar una consecuencia adversa. El drenaje linfático manual nos ayuda precisamente a la linfangiomotricidad, ayuda precisamente a estimular por las fibras de anclaje, a estimularlas por tracción, generar que las válvulas se empiecen a abrir y los capilares linfáticos empiecen a dar funcionalidad.
y empieza la linfangiomotricidad. En cuanto al vendaje compresivo, nos ayuda en varias cosas. Nos ayuda precisamente al momento nosotros en poner el vendaje, como es pues completo en toda la extremidad, es compacto. Al momento del movimiento empieza el bombeo por medio del músculo, empieza a generar un tipo de bombeo que es exclusivamente para problemas de la linfa en su circulación. También nos ayuda también a romper fibrosis cuando ya el linfedema ya está en un grado más avanzado. También en cuidados de la piel tenemos que tener mucho cuidado y de uñas, porque también por la misma volumen de la venda y como está atrapado también, si no tenemos un cuidado adecuado, y principalmente en los surcos que se van generando, puede causar un problema pues, contraproducente, precisamente como un problema infeccioso. Los ejercicios son plenamente importantes, precisamente como les comentaba, en el momento que nosotros tenemos la necesidad de poder hacer algún movimiento, hace un tipo de bombeo muscular y con la misma vendaje. Y por último, ya después de que se descongestionó el brazo, lo más que se pudo, depende del estadio que se encuentre, para darle mantenimiento en las prendas elásticas, que es donde nosotros le podemos dar precisamente ese cuidado, con cuidado de la piel, prendas elásticas, ejercicio, es donde nosotros tenemos la oportunidad de poder dar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Pues eso sería todo respecto a mi tema. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto, muy interesante. Para continuar con todo esto, mucho gusto, yo soy Verónica, la doctora Verónica Cedillo, y trabajo en el INCAN, Instituto Nacional de Cancerología de México. Y una vez que ya sabemos qué es el sistema linfático, cómo trabaja el sistema linfático y qué es linfedema, lo que vamos a abordar ahorita, como está 100% dirigido a etapa preventiva, vamos a abordar el tema de la terapia de compresión. Pero para que nosotros podamos saber qué prenda indicarle, principalmente tenemos que saber que existen dos tipos de presión, tanto la presión en reposo como la presión de trabajo. Entonces, ¿qué es la presión de reposo? La presión de reposo va ejercida por una prenda compresiva desde el exterior al interior, ¿ok? Es lo único que tenemos que saber en cuanto a la presión de reposo. Posteriormente tenemos la presión de trabajo. ¿Qué es esto? Que una vez que tenemos la presión de reposo ejercida sobre la piel, vulgarmente diciéndolo, tenemos que en esta presión vamos a tener la contracción muscular también. Entonces ya serían dos tipos de presión. ¿Para qué nos va a favorecer esto? Para que tengamos un mejor flujo del sistema linfático. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una media normal que tengamos va a ser una presión de tipo de reposo. ¿Por qué? Porque no tiene la compresión idónea para la influencia sobre el sistema linfático. Entonces, si yo pregunto cuál sería la mejor prenda idónea a indicar a un paciente con un problema linfático, ¿qué opinarían? ¿Una presión de reposo o una presión de trabajo? Sí, o sea, yo pienso que la presión de reposo, o sea, tu prenda debe ser con mayor presión para que controle el edema, que no se desborde, que no siga aumentando ese linfedema. Pero o sea, habría que ver qué tanto linfedema hay. Exactamente. ¿Alguien más tiene una opinión diferente? Nada. Pues sí.
¿Perdona? Imagínate que requieres una faja. Durante el día vas a trabajar, te pones tu faja. Pero al terminar, llegando a tu casa, lo ideal va a estar en reposo. Lo ideal es que te la quites, que no las tengas 24 horas. Entonces, ese es el detalle. Muchas mujeres que usan fajas para andar durante el día, se les ha olvidado que están bloqueando, ahora sí que sus propios linfáticos, y al rato van a tener un problema de varices que no tenían. Ok, gracias, doctor. Y Pues yo creo que debería ser una presión de trabajo, porque así haciéndole presión aparte por fuera y por dentro con los músculos, pues se aumenta mayormente el drenaje linfático, ¿no? bien, muchas gracias. Correcto, estamos en lo correcto. Lo importante aquí a recordar que nos platicaban anteriormente, parte del sistema linfático, en sí los vasocolectores, en sí el segmento entre válvula y válvula que conocemos que se llama linfangión, una de sus 3 importantes capas que más nos interesan a nosotros como fisioterapeutas es que está hecha con músculo liso. Y al estar hecha con músculo liso quiere decir que existe una contracción muscular. Si nosotros favorecemos a que exista una contracción muscular, vamos a favorecer que la apertura de las válvulas sea más constante y permita un mejor flujo linfático. Si lo combinamos con una presión mayor ejercida por una masa muscular, el beneficio va a ser aún mejor. Y punto número 2, bien importante, si nosotros indicamos una prenda compresiva idónea, vamos a tener este gran efecto. No quiere decir que este efecto no sea el idóneo. Sin duda, para una prenda indicada para un paciente en etapa preventiva, esta es una muy buena elección. ¿Ok? Pero si nosotros ya nos metemos a que tiene un problema ya en el sistema linfático, la presión indicada sería por parte de una presión de trabajo. ¿Cierto? Ok. Entonces, como quien dice, 2 puntos a recalcar son que cuanto más trabaje el músculo y cuanto menos ceda la presión de compresión, mayor será la presión de trabajo. Y segundo, que cuanto más rígido, o sea, menos elástico sea el material de la prenda compresiva o el vendaje, mejor será el efecto de profundidad. Por eso las vendas específicas que utilizamos para el manejo del sistema linfático tienen que ser con cierta compresión, se enrollan de la misma manera con cierta compresión para tener un efecto de presión de trabajo. ¿Okay? O sea, se propulsa más rápido. Exactamente. Es como si yo tuviera aquí mi prenda compresiva y aquí mi masa muscular, y estamos hablando de que el sistema, el linfedema se genera, se presenta principalmente en el espacio del sistema linfático superficial, queda así. Si yo genero una contracción muscular, haría como un efecto de impulsar. Si nos vamos más hacia fisiopato y anato, lo que haría es favorecer a la apertura de las válvulas linfáticas dentro del linfangión. ¿Ok? ¿Sí? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasaría cuando una paciente que aún no presenta un linfedema le ponemos una presión de trabajo? La respuesta va a ser nada. Pero ¿qué pasaría cuando un paciente que tiene linfedema le ponemos una presión de reposo? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque